Joseph Louis Gay-Lussac, nacido en 1778 y muerto en 1850. Él reafirmó la teoría que decía que dos volúmenes de hidrógeno se unen con un volumen de oxígeno para producir un volumen de agua. Se dio cuenta que cuando los gases se unían para formar compuestos, lo hacían en proporciones de números enteros pequeños, a lo que llamó Ley de los volúmenes de combinación, y la dio a conocer en 1808. Gracias a esto, se pudo llegar a la conclusión de que el amoníaco no se formaba con un átomo de nitrógeno y uno de hidrógeno, sino que era el resultado de un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Por otra parte, cuando un volumen de hidrógeno se combina con un volumen de cloro, estos dos gases dan como resultado otro gas, el cloruro de hidrógeno, por lo que parece razonable pensar que un átomo de hidrógeno se une con un átomo de cloro para formar una molécula de cloruro de hidrógeno. Con la suposición anterior, podemos ver que un volumen de hidrógeno con 5 átomos se une con un volumen de cloro con 5 átomos para formar un volumen de cloruro de hidrógeno con 5 moléculas, pero en la práctica se obtienen dos volúmenes de cloruro de hidrógeno, lo que supone un problema para la teoría, así que es modificada. Ahora, en vez de tener volúmenes de gas con 5 átomos independientes, se tienen volúmenes con 5 moléculas formadas por 2 átomos cada una. De esta forma, 5 moléculas de hidrógeno y 5 moléculas de cloro dan como resultado 10 moléculas de cloruro de hidrógeno, y vemos que esto es comprobado en la práctica. Amadeo Avogadro, nacido en 1776 y muerto en 1856, fue la primera persona en apuntar este supuesto, por lo que es llamado la hipótesis de Avogadro, y dice que en los gases igual número de partículas ocupan volúmenes iguales. Sin embargo, medio siglo después de Avogadro su hipótesis siguió ignorada. Afortunadamente, habían otros métodos para medir el peso atómico de los elementos, como el calor específico, en el cual si el elemento X tenía el doble del peso atómico del elemento Y, entonces el elemento Y se calentaría el doble que el elemento X al recibir el mismo calor. Este método funcionaba solo para elementos sólidos y no en todos los elementos sólidos, pero algo era mejor que nada. Hacia 1807, Jöns Jacob Berzelius se decidió a determinar la composición elemental exacta de distintos compuestos. Proporcionó tantos ejemplos de la validez de la ley de las proporciones definidas que el mundo químico se vio obligado a aceptarla. Berzelius empezó entonces a determinar los pesos atómicos de los elementos químicos. Su primer tabla de pesos atómicos de 1828 se puede enfrentar favorablemente con la tabla actual, excepto en 2 o 3 elementos. Dalton consideraba todos los pesos atómicos como números enteros, donde el hidrógeno tenía el peso de 1, por lo que William Prout sugirió en 1815 que todos los elementos estaban formados por átomos de hidrógeno. Esto es la hipótesis de Prout. La tabla de Berzelius desmentía esa hipótesis, ya que basado en un peso de 1 para el hidrógeno, el oxígeno tenía un peso de 15.9 y era difícil imaginar 9 décimos de un átomo de hidrógeno. Otros químicos encontraron valores más exactos después de Berzelius y concordaban en que los pesos atómicos no eran números enteros, por lo que se decidió cambiar al oxígeno el peso de 15.9 a 16 exactos, con lo que el hidrógeno quedó con un valor de 1.008 y eso se mantuvo así hasta mediados del siglo XX. En cuanto a la forma de representar los elementos, primero se pensó en representar los átomos con simbología de círculos, pero pronto se encontraron con que los círculos se estaban acabando, con lo que decidieron hacer círculos con la letra inicial del elemento dentro. Fue entonces que Berzelius notó que para representar los elementos no se necesitaban círculos, sino solo las iniciales de los mismos. Finalmente, se decidió que serían las iniciales de sus nombres en latín, y si dos nombres comenzaban con la misma letra, se le podría adicionar la segunda o tercera letra del nombre para evitar confusiones. Al representar compuestos, se les pondría subíndices para indicar el número de átomos que tenía de ese elemento, por ejemplo, el CO2.